Muy buenas tardes, señoras y señores congresistas. Agradecemos la presencia de la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional en Ministerio de Economía y Finanzas, la economista Andrea Picasso, y a su equipo técnico. Muchas gracias por la presencia. Estamos reinaugurando nuestra comisión bicameral de reordenamiento de la estructura del Estado. Importante historiar un poco cómo nace esta bicameral, estando trabajando en la bicameral de presupuesto. Podemos notar, y la gente de Hacienda con más razón, la desprolijidad de que existen superposiciones de funciones, de gastos, la falta de una carrera del servicio civil que garantice también el buen funcionamiento de las instituciones en talentos humanos, y áreas que necesariamente deben de ayornarse a los nuevos tiempos para hacerlo más eficiente. Entendemos que el Ejecutivo también está con esa preocupación. Enviaron ya algunos proyectos de ley que hacen a la reestructuración del Estado. Entonces, el Congreso decidió reactivar esta bicameral, y entiendo yo que con el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional es con el área que más vamos a trabajar, que por ley se establece que la colaboración tanto de la bicameral de presupuesto como la del Ministerio de Economía hoy día va a ser indispensable para que funcione y podamos tener las mejores decisiones a partir de esta bicameral. Entonces, nos gustaría escuchar cuál es la posición del Ejecutivo a través de la viceministra de Economía en cuanto al reordenamiento de la estructura del Estado, principalmente del Poder Ejecutivo, que tienen en carpeta o en proyectos. Bienvenida nuevamente. Ahí está. Ahí está prendido. Ahí está. Acá está. Buenas tardes, presidente, señores parlamentarios presentes. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí presentes en esto, como menciona el señor presidente. Desde el Ejecutivo también entendemos la importancia de la necesidad de ordenar. Conocemos la heterogeneidad que se da entre los organismos y entidades del Estado actualmente. Conocemos estas diferenciaciones, duplicaciones, un desorden administrativo que en general se da. Entonces, efectivamente, parte de este proceso más amplio de reformas del Estado también ya se ha visto concretado a través de la creación de este nuevo viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, que forma parte también de un nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, y es en eso que estamos trabajando. Entendiendo este contexto, también se encuentra en el Congreso un proyecto de ley que ha sido remitido ya al final del periodo anterior, pero que se ha ido trabajando en forma conjunta con el equipo de transición también, que pretende ordenar, que pretende crear instrumentos que permitan finalmente lo que buscamos todos, ¿verdad? Llegar a la ciudadanía con más y mejores servicios, que el diseño y la implementación de las políticas públicas finalmente llegue mejor a la gente y eso tenga finalmente un impacto en el desarrollo económico y social de nuestro país, ¿verdad? En este sentido, en este proyecto de ley que ya está en el Congreso, como decía, básicamente consta de dos principales patas o pilares. Uno bien general, que define instrumentos para la creación, para la no duplicación, que define principios, el cómo crear estructuras, entidades, ¿verdad? Y en el otro tiene un alcance más
delimitado a lo que es el ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, donde también se define las rectorías desde el Ministerio de Economía por un lado y las rectorías sectoriales desde otros ministerios también en sus ámbitos de acción. Entonces, a partir de allí, hoy estamos trabajando, revisando con todos los equipos jurídicos para presentar los próximos días también un ajuste a este proyecto que pretenda estandarizar, que pretenda dar estas herramientas y mayor potenciación a lo que se quiere hacer, ¿verdad? Como ustedes ya saben, sí ya salió la ley de creación del MEF, hay otras también que forman parte más amplia de este proceso, de NIT, Fondo Ganadero, la Superintendencia de Valores. Entonces, en el marco de esto, este proyecto de ley va a encaminar, nos va a orientar a cómo hacer esto, en sus dos pilares, el general, uno general, amplio, donde se define entonces instrumentos y criterios estándares principalmente para la creación de instituciones, y el otro que sí es más específico, mucho más acotado a lo que es el Ejecutivo y sus ámbitos, y se definen rectorías y rectorías sectoriales. Entonces, esto es lo que vamos a presentar sobre este proyecto de ley que hoy está ya en el Congreso, en la Cámara de Senadores, entiendo, pero vamos a presentar algunos ajustes los próximos días apuntando a este objetivo común, presidente, y a los señores parlamentarios presentes, como usted indicaba, pretendiendo ordenar, pretendiendo incrementar la eficiencia en la actuación de las instituciones públicas. Gracias, presidente. Este proyecto de ley hace referencia a algunas instituciones específicas. ¿Nos puede adelantar algunas de esas ideas? Presidente, el proyecto de ley que está actualmente en el Senado, efectivamente, en lo que es el pilar Poder Ejecutivo, en uno de sus últimos artículos, sí presenta un primer listado que es enunciativo, no es limitativo. Por supuesto que esto va a ser también revisado con las autoridades actuales. Sí menciona una serie de entidades que van a ser analizadas a efectos de determinar estos aspectos comunes, entonces siempre en el ámbito de la eficiencia, siempre en el ámbito de la no duplicidad, en principios que define luego también el mismo proyecto de ley, principios que tengan que ver con la necesidad misma de este sector servicio específico, sectorial diría, ¿verdad? Y también que no se dupliquen sobre todo las áreas administrativas, que es otro factor que vemos bastante y que, por ejemplo, podemos decir bien desde el MEF, donde se han fusionado 3 ministerios, el de Hacienda y las 2 secretarías, realmente la ganancia en términos de eficiencia económica y también en el rol y en el desempeño al fusionar 3 áreas administrativas, estamos hablando de 3 DGAFs, 3 direcciones generales de auditoría, 3 direcciones de comunicación, 3 direcciones de anticorrupción. Entonces, esa ganancia que se da en términos de eficiencia que permitiría esta lista que incorpora el artículo 48 del proyecto de ley que está aquí, de nuevo es enunciativa, no es limitativa, podría leer algunas de las cosas que se han presentado, pero que por supuesto están siendo ajustadas, revisadas para la versión que va a ser presentada en los próximos días ya por el Ejecutivo nuevamente. Sí. Sí. Parlamentarios. Diputado. Señores congresistas, por el Ministerio de Economía, solamente una pequeña pregunta. Si el Ministerio de Economía tiene si tiene un enlace con la Corte Suprema de Justicia, específicamente los tribunales de cuentas, con los juicios de los funcionarios públicos y el Ejecutivo. Mi pregunta viene por lo siguiente, porque en el tema de los traslados definitivos conozco un caso puntual que se hizo con una medida cautelar, habiendo una medida cautelar hace tiempo, pero habiendo una medida cautelar corrió un traslado definitivo y el de Gaspide en ese caso dio el dictamen, pero no sabía que había una. Quiero saber nomás si trabajan en conjunto con los tribunales. ¿En general o sobre este proyecto? No, pregunto en general.
Disculpen que no veo bien el caso, pero Presidente, si me permite, para responder la pregunta del señor, del colega, le quiero pasar la palabra al asesor jurídico, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Steven Fleitas, asesor jurídico del Viceministerio de Capital Humano. Con relación a la consulta del señor congresista, un enlace específico no hay. Nosotros tenemos la Abogacía del Tesoro, que es el asesor jurídico del MEF, ex Ministerio de Hacienda, y es el que se encarga de llevar todos los juicios contenciosos y también los juicios ejecutivos de la ex Secretaría de Estado de Tributación. excelente. O sea, no existe entonces entre Tribunal de Cuentas y Economía una base de datos para poder ver Con relación, funcionario perdón, por funcionario. sí, sí, Está contestada la pregunta, ok. pero quiere decir que no hay entonces no hay un vínculo, ¿cómo se dice? Informático para poder ver un banco de datos. Es importante poder tener los juicios que los funcionarios tienen en el Tribunal de Cuentas contra el poder. Ah, solamente una consulta nomás, nada más. Se le traslada el uso de la palabra al senador Rafael Filisola. Sí, mi pregunta es con relación al artículo 48 del proyecto que tenemos en la Cámara de Senadores, que ciertamente establece una lista de dependencias que podrían fusionarse. A mí no me parece como cada caso se tiene que tratar por ley. ¿Cuál es la eficacia de ese artículo 48? Yo no sé si están revisando ustedes la necesidad de un artículo como ese. Ah, y otra pregunta, aprovecho ya para la siguiente pregunta, si dentro, yo no sé en qué estado está la ley de reforma del servicio civil, si están revisando también con el equipo del MEF, si están diputados, yo creo que nosotros no tenemos en senadores. Está en Senado. Bueno, esa es la viendo. segunda pregunta, Sí. si van a revisar también ese proyecto Sí. y si va a formar parte de la agenda de la comisión. Permiso, presidente. Muchas gracias, senador, por las preguntas. Efectivamente, ambos proyectos de ley forman parte de este marco general de reformas del Estado. Como también ya por convocatoria del Congreso estamos aquí, pero estamos en proceso de revisión de ambos. Ambos forman parte de un marco de actuación donde tenemos como objetivo esta eficiencia, donde tenemos como objetivo ordenar, estandarizar, definir criterios. Entonces, efectivamente, ambos van a ser también impulsados desde el Ejecutivo. Hoy en día estamos trabajando un poquito más avanzados con el de organización administrativa, pero ya están ambos en el Senado. Con relación a la pregunta específica sobre el artículo 48, lo que esta ley define efectivamente pretende incorporar un listado enunciativo que debe ser analizado y prevé que en un plazo de 120 días, una vez promulgada esta ley, sí se puedan presentar ante el Congreso Nacional también la propuesta ya más formales sobre posibles fusiones que se puedan dar, ¿verdad? Entonces, sí define una primera lista que debe ser analizada y establece un plazo de 120 días para que se presente ya las propuestas más formales, las propuestas formalmente ante el Congreso sobre posibles fusiones. Pero también define, para complementar, en lo que es el ámbito de ejecución primero general, define una serie de principios que tienen que ver con esta creación o mantener o fusionar entidades, ¿verdad? Y esto tiene que ver sobre todo con lo que es las necesidades, ¿verdad? Las necesidades de la ciudadanía, lo que finalmente apuntamos a dar satisfacción a través de políticas públicas que lleguen, estén bien diseñadas y bien implementadas sobre todo. Entonces creo que estas propuestas de reforma del Estado hacen a esta mejora en la eficiencia y que lleguen mejor las políticas públicas a la gente, ¿verdad? Define principios tales como, a ver, les comento, pero de lo que es las necesidades, ¿verdad? Que se certifique la necesidad de creación de una nueva entidad en este contexto de tanta heterogeneidad que hoy está en torno a las instituciones públicas. Gracias. Ahí.
Permiso, presidente. Efectivamente, muchas gracias por la pregunta. En este momento, con la fusión que se dio en el MEF, en este momento aún nos encontramos en transición. ¿Por qué? Porque el reflejo efectivo de la nueva estructura que incorpore a los 3 ministerios anteriores se ve bien desde el anexo 2024. Sin embargo, ¿qué ya le puedo adelantar en cuanto a las ganancias en eficiencia económica y en este retorno del capital humano, que finalmente es el activo más importante que tienen las instituciones, ¿verdad? Sí, y al tratarse de unir estas áreas transversales que les mencionaba, DGAF, auditoría, comunicación, anticorrupción, UOCs, etcétera, sí hay una ganancia. En una primera instancia hemos identificado personas que entraron directo a cargos de confianza. Algunas de ellas ya han sido desvinculadas. Es un número no tan grande, pero sí ya ha habido una desvinculación de personas en estos cargos de confianza, ¿verdad? Que habían entrado así, porque de hecho la ley 1626 también define esto de esta manera, entonces la aplicación es correcta, estamos hablando de alrededor de 15 personas en una primera etapa. Entonces ahí ya tenemos uno, le voy a pasar de hecho cuantificado cuánto representa esta primera etapa, ¿verdad? También al eliminarse las áreas, estamos hablando no de eliminar personas, pero sí eliminar un cargo. DGAF, por ejemplo. Un DGAF, que es el ordenador de gastos de la entidad, tiene su 111 como director general y tiene una bonificación del 50%. Entonces hoy es una persona la que va a cobrar ese 50% y no las otras dos, pero sí, por supuesto que seguimos en muchos de los casos también contando con nuestros recursos, ¿verdad? O sea, hubo algunos casos, primera etapa, que ya han sido desvinculados, otros que van a pasar a formar parte de esta unidad única, por decirle, en los casos mencionados, pero la ganancia se da de todas formas en la cuantificación de que es un DGAF y no 3, ¿verdad? Entonces sí estamos en esta instancia, en un momento de transición, acomodándonos hasta que tengamos la nueva estructura MEF que se refleja ya efectivamente desde el PGN 2024. No sé si respondí a la... Sí, dos comentarios para ver si se puede tener en cuenta. Yo veo en algunas leyes orgánicas similares a esta, por ejemplo, la de España, por ejemplo, que ellos, hasta el nivel administrativo, ellos tienen como una unidad de referencia. Por ejemplo, en España, por ejemplo, es la Dirección General. Por encima de la Dirección General ya están las Secretarías de Estado, Subsecretarías, los ministerios, creo que no tienen viceministerios en España. Pero las direcciones generales como que son el máximo, la máxima instancia, es como la unidad administrativa y por debajo están, qué sé yo, las demás dependencias administrativas. Yo en el último borrador que leí, que fue el que enviaron ya el gobierno anterior, no leí que haya algo parecido. No sé si están estudiando eso. Y lo otro que a mí me parece importante, que no sé si estoy recordado, pero no me pareció ver en el borrador, es que existan definiciones y criterios generales. Por ejemplo, hay muchas instituciones o últimamente se crearon dependencias que son autónomas y autárquicas, por ejemplo. De repente y uno no sabe para qué necesita autonomía ni para qué necesita autarquía. Porque de repente se crean instituciones, o sea, como que se puso, como que parece importante que sean autónomas y autárquicas, pero no son entidades que en este momento no se me ocurre ningún ejemplo. Pero probablemente ahí la gente del equipo se les va a ocurrir. Pero por ejemplo, autarquía, por ejemplo, si no recaudan recursos, no tienen recursos propios, ¿para qué de repente necesitan una autarquía? ¿O para qué necesitan autonomía si no van si no tienen capacidad normativa? Entonces, a lo que voy es a partir de esa anécdota. Me parece importante que en la ley quede claro. Por ejemplo, en primer lugar, haya una nomenclatura uniforme. Por ejemplo, que se sepa claramente qué condiciones tiene que tener una entidad para ser ministerio, no sé, la cantidad de viceministerios, por ejemplo. Hay ministerios muy grandes que tienen pocos viceministerios y ministerios muy pequeños que tienen muchos viceministerios. O sea, que haya un criterio general. Y lo mismo con las direcciones generales. O sea, hay ministerios que tienen un montón de direcciones generales
entiendo que probablemente por una cuestión salarial muchas veces, pero que se defina claramente, o sea, qué características tiene que tener una dependencia para ser autónoma, qué características tiene que tener para ser autárquica, que haya un cierto estándar para cuántas direcciones generales son necesarias de acuerdo al tamaño de la institución. Entonces, ese tipo de cosas me parecen importantes de tal manera que la legislación que se haga cuando se creen dependencias e instituciones, y sobre todo si se plantea en serio en este periodo de gobierno fusionar ministerios, incorporar secretarías, y que me parece importante que existan esos criterios básicos. Y lo mismo el tema, y esto habría que ver bien, o sea, definir qué son las secretarías de Estado, porque así como veo, aparentemente van a quedar algunas secretarías dentro de la presidencia y van a quedar algunas secretarías dentro de los ministerios. Y eso creo que, porque inicialmente las secretarías eran programas dentro de presidencia, pero finalmente, no sé, la Senat, por ejemplo. La Senada tiene no es un programa, hasta tiene una unidad operativa, ¿verdad? Hasta una fuerza pública y depende de presidencia. Bueno, esas algunas preocupaciones y mi disculpa si fueron un poco desordenadas. Diputado Hugo Mesa. Gracias, presidente, y a los compañeros diputados y senadores y senadoras. Lo siguiente, para contextualizar nuestro trabajo, la bienvenida también a la viceministra, que es la segunda vez que compartimos esta instancia de la bicameral. Creo que es una instancia donde queremos ayudar y viabilizar un objetivo, una visión común de un Estado más eficiente, más moderno. Y que nosotros los parlamentarios no solo seamos pasapapeles, sino que seamos escuchados. La visión que tenemos especialmente los parlamentarios que venimos del interior de la República y también los senadores que tienen una representación más nacional, y no solamente recibir todo enlatado y que no tengamos la capacidad de introducir las visiones que nosotros tengamos en este Parlamento Nacional. Por eso le agradezco acá al presidente en su instancia la presencia de los técnicos del Ministerio de Economía. Dicho esto, sí me gustaría y me preocupa en no escuchar quizás cuál es la visión. Muy bien, he visto rápidamente, leí la fusión del sistema MAC, que es gigantesco y está disperso. Hay instituciones que tienen más plata, inclusive el propio ministerio. Me parece muy bien avanzar sobre la optimización de los recursos del centralismo, viceministra. Pero este país, y estoy convencido de eso, que va a salir adelante si somos capaces de combatir el centralismo brutal que venimos desempeñando de la gestión pública desde nuestra independencia. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen desde el Ministerio de Economía hacia la descentralización de los recursos? Porque esta es una descentralización desprestigiada por los hechos de corrupción, pero desfinanciada absolutamente, así que muy poco resultado es lo que se puede dar con esta forma de la composición de nuestro Estado. Entonces, ¿cuál es la visión que ustedes tienen en cuanto a la descentralización, si podemos avanzar? Y la segunda es que este Estado, no gobierno, porque el gobierno es repitiéndose, no somos capaces de garantizar un elemento común que tienen todos los intendentes y gobernadores, y también es la parte central, que se llama alimentación escolar, que muchas veces es la caja chica de algunos intendentes y gobernadores, pero no por ello tenemos que matar la descentralización. Entonces la pregunta segunda es, ¿cuál es la mirada que tiene el Ministerio de Economía en relación a que vamos gobierno tras gobierno, no podemos garantizar el almuerzo escolar a las criaturas de todo el país? Entonces, ¿cuál es la visión y cuáles son las herramientas que podríamos tener en el corto plazo para poder trabajar en ese aspecto, apreciada viceministra? Son dos aspectos que siempre yo pongo en el debate y sé que los compañeros también acompañan. Y lo tercero es, visto que hay una lista de probables fusiones. La vez pasada estábamos poniendo de ejemplo que actualmente hay 14 instituciones que se dedican a la perforación y el tema de ellos tener agua potable. Sin embargo, increíblemente en el país todavía tenemos problemas de agua potable. Y mucho. Hacen Yacinetá, hacen Itaipú, hacen Senar, todo hacen. Gobernaciones hacen de todo.
Entonces, ese puchito que hace cada uno, yo creo que a eso vamos. Y por último, sin extenderme demasiado, es que esta comisión, presidente y compañeros miembros, y acá en este caso que nos acompaña una persona clave que va a trabajar con nosotros, que es el viceministerio de Economía, es ponernos metas, presidente. ¿Qué es lo que queremos lograr este primer año, segundo? Porque no vamos a poder lograr todo una vez, pero al término por lo menos de un año decir, avanzamos en esto y nos resta esto, para no proponernos y no hacer nada. Y los que tienen más años en la Cámara te dicen, ¿cuántas veces ya vi la bicameral que se formó y no tiene ningún resultado? Ojalá que no sea, ojalá que esta sea la excepción. Gracias, presidente. No quise decirlo así, yo te lo... Gracias, presidente. Bueno, el diputado tocó un tema muy importante que es la descentralización. No era mi tema, pero sí es importante ya que esta es una ley de organización administrativa. La descentralización no es factible, diputado. No es factible porque no hay una institución que coordine los esfuerzos del Estado central y las gobernaciones y las intendencias. Por eso hay 40 instituciones que hacen agua o otras cosas. El Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Salud decide ir por un rumbo para el desarrollo de su proyecto, pero cada gobernador tiene una intención diferente y va en contramano. Entonces es imposible la descentralización si no hay una institución que ordene y organice los esfuerzos del Estado, porque las gobernaciones van a ser eficientes cuando no seamos un Estado unitario, cuando seamos federales y tengan su propia recaudación. Pero nosotros somos un Estado unitario que tiene gobernación electa por el pueblo y que no dependen del presidente. Entonces los planes no pueden trazarse si no hay una institución que coordine los esfuerzos. Pero eso es a modo general nomás, ¿verdad? Y debería tener que tratarse dentro de la ley alguna institución que coordine los esfuerzos para que se puedan descentralizar los recursos. Entonces el Ministerio de Salud, cuando va a construir unidades de salud familiar, y bueno, ya canaliza a través de la gobernación en ese departamento, tanto la parte humana como la parte constructiva, pero no hay pues ese organismo que coordine los esfuerzos. Entonces es un riesgo remitir recursos a las gobernaciones y a la intendencia si no está definido la forma de control y el objeto del gasto. En lo que se refiere al estándar de la estructura, me sacó el tema el senador Filisola, disculpe que lo mencione, porque las instituciones tienen estructuras diferentes cada una sin tener una matriz general. A mí me tocó ser presidente de SAP en el periodo anterior y tenía 29 gerencias y disminuimos a 9 porque había 20 que eran para los amigos. Entonces cada institución se desarrolla sin un plan de estructura organizacional. Y eso ocurre también en Petropar, que es autárquico, ocurre en ANDE, que crea su propia gerencia. Nadie está regulado por ningún sistema. Y lo más importante de todo es la matriz de recursos humanos, la matriz del anexo de personal. Seguimos haciendo fusiones, pero no tenemos definido la parte más importante. Decía usted que era el activo más importante, el recurso humano. Sin embargo, un gerente de Banco Central gana 80 millones y un senador gana 30 y encima nos critican porque va a haber un ajuste, que no fue nuestro pedido, dicho sea de paso. Pero yo creo que es muy importante tener un capítulo de organización de la matriz del anexo de personal, porque un jefe de administración y finanzas del Ministerio de Salud gana diferente de un jefe de administración y finanzas de otra institución. Entonces, ¿cómo vamos a seguir haciendo fusiones con categorías diferentes, ¿verdad? Si el recurso humano es lo más importante. Entonces, analizar un poco si existe esa posibilidad de que sea tenido en cuenta la unificación de la estructura de la matriz del anexo de personal, incluirle también al Banco Central, incluirle a las otras instituciones, pues yo no creo que tenga mayor responsabilidad un gerente de Administración y Finanzas del BCP que un gerente de Obras Públicas, pues el gerente de Administración y Finanzas del BCP a lo mejor maneja 30 millones de dólares por año,
¿verdad? Y gana el doble que gana el gerente de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, que maneja $1.000 millones por año. Entonces esas son las incongruencias que tiene el sistema de recursos humanos y ver la posibilidad de que pueda ser atendido dentro de este proyecto de ley. Gracias. Toman ahí anotado. Se le traslada entonces el uso de palabra a la viceministra. Gracias, presidente. Para dar respuesta, en primer lugar, porque tienen también semejanza las consultas de ambos senadores, entonces efectivamente y exactamente en línea hace referencia a eso, ¿verdad? Pretender estandarizar y ordenar lo que tenga que ver con estas estructuras, definir criterios que permitan ordenar estos porcentajes entre, por ejemplo, lo misional y lo administrativo. Entonces, definir ahí algunas reglas y principios generales en la estructura, en los porcentajes de lo administrativo que muchas veces, y sobre todo esto se da en entidades, en ministerios que son más pequeñitos, donde se maneja quizás un número, de cantidad menor de recursos, ¿verdad? Entonces que tienen un área administrativa súper amplia que no es eficiente. Entonces trabajar exactamente en línea de lo que ambos han mencionado respecto a criterios y reglas que permitan ordenar muy puntualmente. El título 3 de este proyecto de ley define sobre el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos toda esta situación que se da, como mencionaba el senador Filisola, con las diferentes secretarías, ministerios, etcétera, donde realmente la heterogeneidad es la principal característica. Entonces a eso apuntamos. Es exactamente lo que usted mencionaba, apuntar exactamente a resolver o por lo menos estandarizar, ordenar esa heterogeneidad tan grande que se da en el ámbito de las entidades públicas, ¿verdad? Hacerlo, primero definiciones conceptuales, definiciones macro que tengan que ver con eso, definir criterios, definir principios. Después le voy a pasar la palabra al equipo técnico, al equipo de abogados, que también así tiene el trabajo ya muy a fondo que han venido realizando en este último tiempo. Quiero dar respuesta también a lo que mencionó el diputado Mesa respecto a tener esta visión común de eficiencia y justamente de la importancia que tiene el territorio, ¿verdad? Porque precisamente es desde el territorio, desde los gobiernos locales, donde se llega de manera directa a la comunidad, donde está esa relación gobierno local y la gente misma. Entonces, por supuesto y con determinación, este proyecto de ley y también el del servicio civil pretenden respetar la autonomía y la autarquía de los gobiernos locales y departamentales. Por eso seguramente con otros instrumentos, otras herramientas, y quizá esto merezca otro marco legal de impulsar aún más esto, pero por lo menos desde lo que hace a este proyecto de ley se respeta definitivamente la autonomía, la autarquía de los gobiernos locales, entendiendo la importancia del territorio para el desarrollo nacional, ¿verdad? Y también la idea de fijar metas. Por eso uno de los artículos define un plazo de 120 días para la presentación de las primeras propuestas que van a ser elevadas en el marco de su atribución constitucional a lo que es el Congreso Nacional, para definir cuáles van a ser las entidades que pretenden ser fusionadas o ajustadas, ¿verdad? Entonces, sí, eso se va a elevar. Hay un plazo de 120 días para esa primera presentación, a partir de ahí el análisis en el marco de las atribuciones del Congreso Nacional. Y finalmente también el senador hablaba de la matriz salarial, que esto se complementa en lo que está también en el otro proyecto de ley del servicio civil. Entonces, este primer proyecto de ley hace referencia a la estructura del Estado y el otro proyecto de ley complementario hace relación a la carrera del servicio civil. Y efectivamente, no solo porque es, como decía yo, el activo más importante de las instituciones es la gente, sino también por la importancia que tiene cuánto va del ingreso tributario, cuánto va del presupuesto nacional para el pago de salarios, ¿verdad? Entonces, poder también trabajar en un ordenamiento que tenga que ver con lo que es las diferentes matrices salariales o esta ley del servicio civil que está también en proyecto aquí también en el Senado, es de importancia para nosotros, y entendemos que tenemos la misma visión común. Así que gracias. En virtual tiene uso de palabra el senador Mario Varela. Se te escucha bajito, senador. Ahí está, ahí está mejor.
compañeros parlamentarios de la bicameral también, por supuesto. Trataré de ser súper breve porque todos tenemos alguna experiencia en la función pública. A mí me tocó ser gobernador, para los que no saben, fui ministro del Ejecutivo, diputado, y hoy me toca ser senador nacional, así es que estuve detrás del mostrador y frente al mostrador también en el Estado. Lo que yo creo, presidente y apreciados colegas, invitados, la viceministra, un saludo especial. Nosotros tenemos que trabajar un elemento que muy pocas veces se habla. El diputado Hugo Mesa se refirió al respecto sobre el tema de descentralización. Hay un elemento clave que yo creo que tenemos que trabajar en esa línea si queremos que nuestras leyes puedan ser realmente efectivas y puedan lograr el objetivo. Tenemos que trabajar en los consensos. Es un tema que aparentemente pareciera ser hasta un elemento intangible, pero es fundamental. Nosotros tenemos que definir lo que el Estado a nivel nacional, las gobernaciones y los municipios, tenemos que tener un plan operativo que pueda trazarse y pueda cruzarse y que tengamos un resultado que pueda ser medible en la cuantificación del desarrollo humano que queremos nosotros a partir del resultado de las políticas públicas. Queremos un presupuesto más efectivo, un presupuesto que realmente vaya directamente a la inversión social, pero en esta dispersión del gasto desde diferentes estamentos tenemos ese problema, la dispersión. Entonces yo sugeriría también que podamos nosotros trabajar en esa línea, seguramente tendremos esa ocasión para hacerlo, pero para que tengan un poco en cuenta también el equipo técnico del Ministerio de Economía. Ese es un tema clave. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar, ver la cobertura que las gobernaciones van a tomar, las coberturas de los municipios, la cobertura del MEC, pero eso tiene que estar trazado en una línea dentro de un plan operativo a nivel nacional y de las políticas públicas. Ahí tenemos problemas del mal gasto del presupuesto público, viceministra, compañeros parlamentarios. Yo creo que es una brillante oportunidad a partir de esta comisión de poder reestructurar y hacer que realmente el Estado pueda tener un mejor gasto público para una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias, presidente. Viceministra. Gracias, presidente. Y desde el MEF definitivamente compartimos la importancia fundamental de este enfoque territorial. Como decía previamente, también es la instancia en que el gobierno y desde los gobiernos locales y departamentales llegan a las comunidades. Entonces entendemos esto y por lo menos de nuevo sobre lo que implican estas dos leyes que están ya en el Congreso, que son la organización administrativa y desde el servicio civil, la otra ley, el otro proyecto de ley, perdón, se pretende respetar sobre todo la autonomía de los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces a partir de ahí seguramente va a ser necesario trabajar en otras propuestas que permitan potenciar la asignación, la cobertura y demás para estos casos. Sobre el proyecto, presidente, si me permite, Sí. yo quisiera darle la palabra sobre algunas definiciones contextuales que el equipo jurídico pueda hacer. Entonces ustedes van a tener un entendimiento a mayor profundidad también de lo que se pretende en estos proyectos de leyes, por favor. Sí. Muy bien. Gracias. Permiso, presidente. Gracias, viceministra. Antes que nada, me presento. Yo soy Julio Noguera. Vengo en representación del Viceministerio de Administración Financiera, de la Dirección de Presupuesto, y estamos acá acompañando a la señora viceministra para poder exponer un poquitito la intención del proyecto en el equipo jurídico. Explicar en líneas generales, primeramente, una cuestión conceptual que es importante entender del proyecto, que se centra desde una dimensión, es un proyecto marco. Esencialmente es un proyecto marco. La fuerza del proyecto es que establece reglas comunes de organización del Estado, que tiene un poco como objetivo establecer claridades. Lo de la fusión también está incorporada, que ya sería una disposición particular, que es lo que está al final, que creo que fue el objeto primordial de atención de todos los senadores y diputados. Pero es importante establecer de que la base de un proyecto que ayude a organizar el Estado está en establecer reglas generales y comunes de aplicación, que es un poco también lo que ya se anticipó en el debate. Sobre eso, establecer de que el proyecto, primeramente la organización del Estado es una tarea complicada, no es fácil, porque viene de un proceso histórico de muchos años sobre instituciones que ya existen hoy día,
hoy día, donde hubo mucha, como dice la viceministra, hubo mucha heterogeneidad del modo de componerse, por qué instrumentos se crearon, cómo se organizan, y generar un instrumento que pueda organizar eso, yendo hacia el pasado y hacia el futuro, es una tarea complicada, ¿verdad? Es una tarea complicada teniendo presente las distintas regulaciones que existen. El escenario de la descentralización, que es por mandato constitucional, también hace de que la tarea sea más compleja y donde finalmente lo que se debe garantizar es una articulación entre un gobierno central y los gobiernos descentralizados en función de una meta común que es cubrir, satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ¿verdad? Que es una tarea complicada. En ese sentido, el proyecto lo que tiene como regla marco establece algunas reglas básicas, ¿verdad? Hubo una presentación ya del Poder Ejecutivo que se había presentado en su momento, que fue un diálogo con el equipo de transición. Ahora, actualmente, el equipo sigue trabajando en el Ministerio de Hacienda en coordinación entre el Viceministerio de Capital Humano, que es una instancia nueva que actualmente tiene el MEF y que creemos que es una fuerza que está ganando el MEF para una mejor organización. Y por el otro lado también el Viceministerio de Administración Financiera, que está muy interesado en generar mecanismos para ahorrar, para que el Estado sea más eficiente y gaste menos, ¿verdad? Entonces hay una sinergia interna desde el Ministerio de Economía en ese sentido. Al respecto, la ley parte desde la visión nueva del proyecto que ya estamos avanzando más allá de esa propuesta original, que es la que cuentan actualmente en la comisión. Por otro lado, hay una versión más avanzada que venimos trabajando en coordinación del Ministerio de Hacienda para precisamente coordinar con la comisión. Y entre ellos cabe destacar que se establecen dos disposiciones grandes, dos sectores. Unas reglas que son comunes para todo el Estado, independientemente de la incidencia que tenga el MEF, unas reglas comunes para que al momento de crearse las instituciones sean aplicables para todo el Estado. Y por otro lado, unas disposiciones especiales en las cuales se establecen regulaciones más particulares donde el MEF tiene un campo de acción mayor en función a ese campo de incidencia que tiene por el nivel jerárquico, ¿verdad? En el ámbito del Ejecutivo, para aclarar bien, que es el ámbito donde podemos establecer desde el Poder Ejecutivo disposiciones conforme a ese mandato, ¿verdad? Entendiendo y respetando la descentralización, que es lo que había anticipado la viceministra, ¿verdad? Que este proyecto en ese sentido respeta mucho la descentralización, respeta mucho la figura de los poderes autónomos, pero también establece reglas que el proyecto, independientemente de que el MEF sea como regulador en ese ámbito, que es lo que buscamos cautelar y no sobrepasar las atribuciones del MEF, en ese ámbito la ley, dentro de las facultades que tiene el Congreso Nacional, le establece reglas también a los demás poderes. Entonces, esa división es importante aclarar. Sobre esas disposiciones comunes, es bueno destacar que establecen principios que lo hemos pulido a la versión que tienen actualmente. La versión que contamos establece un mejor desarrollo de algunos principios que deben ser comunes a toda estructura nueva que se crea. Arrancando desde la necesidad misma, que debe ser un criterio claro que debe ser incorporado, incorpora el principio de legalidad que todos conocemos, ¿verdad? Que es básico, pero la necesidad y la finalidad pública de la institución es un criterio del cual debe iniciar el debate. Sobre eso se aplican también otros principios, como la excepcionalidad. Una estructura nueva se crea de forma excepcional, evitar duplicidades, apostar a la sostenibilidad, en un enfoque ya de gestión por resultados, en función de una visión moderna de la gestión del Estado. Y sobre esto es importante resaltar que uno de los principios que se incorpora es la relación de proporcionalidad. Ese cabe destacar en línea con lo que la viceministra había adelantado, potenciar la dimensión misional sobre las administrativas. La ley ya establece como regla común para todas las estructuras administrativas del Estado potenciar la dimensión misional sobre la administrativa, un principio de jerarquía donde debe destinarse mayores recursos al misional en contraposición a la administrativa. Entonces ese es un mandato general que todos los organismos del Estado deben ir impulsando e ir encaminando en ese sentido, ¿verdad? Otra dimensión que incorpora el proyecto son los instrumentos de creación. Ese es un avance importante porque hemos tenido casos de instituciones que han sido creadas por decreto, por ejemplo, del Poder Ejecutivo. Y lo que busca la propuesta es incorporar un mecanismo de nivelación donde sea claro qué se puede crear por ley, hasta dónde se puede crear por decreto, hasta dónde se puede crear por resolución, para darle una estandarización al Estado. Y en el fondo es un mecanismo de autofreno de la discrecionalidad, ¿verdad? En este caso del Poder Ejecutivo y la estructura en general del Estado. Otra dimensión que regula también es, contenidos básicos, lo que debe contener una ley orgánica. Eso también hay mucha disparidad de criterios en torno a los proyectos de ley y lo que se busca es que
toda iniciativa cubra o satisfaga un estándar mínimo como el objeto de la institución, la naturaleza, se justifique la necesidad pública y los principios que están establecidos para a fin de dar racionalidad a la estructura que se va a crear y que se conecte bien con la necesidad pública. Por otro lado, también se incorporan también los requisitos de lo que debe ir acompañado, además del documento de presentación del proyecto, también otros elementos como la exposición de motivos, un estudio normativo que justifique qué impacto va a tener la propuesta con otras disposiciones normativas, en caso de modificación o fusiones que se garanticen los derechos de los trabajadores, que esté eso amparado en la justificación, que se incorporen también en el caso de las entidades, cómo se va a financiar la entidad, cómo se va a conectar o se va a comunicar con el Ejecutivo. Son reglas básicas que buscan garantizar un mínimo, un estándar mínimo de un proyecto que logre presentarse en torno a una estructura, ¿verdad? Y genere reglas claras para todo de qué se debe satisfacer como mínimo. Otras disposiciones que incorpora son reglas de organización en torno a la clasificación de los ámbitos, por ejemplo, que hoy día no están bien definidos. Diferenciar lo que es el ámbito de conducción política o el ámbito misional, el ámbito administrativo, entender que se distingue de los ámbitos de asesoramiento, control, apoyo. Y esto nos permite luego poder establecer los estándares 70-30, 40-60. Es importante mencionar que en ese sentido tuvimos como base un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que hizo un estudio de las proporciones en el caso de la Secretaría del Ejecutivo, por ejemplo. La buena práctica internacional recomienda una proporción de 70% misional en contraposición a 30% las de apoyo. Esa es la buena práctica. 40-60 sería ya un aplazo. Y el ideal es 80-20, 80 misional y 20 de asesoramiento de apoyo. Pero hemos visto en el caso de la Secretaría, en base a estudios que se hizo en este proceso de trabajo, ¿verdad? Buscando apoyo también para analizar qué contexto tenemos, hemos visto que en el caso de las secretarías se dan casos donde la proporción es 70-30, pero invertido. Estamos hablando del 70% administrativo contra un 30% misional. Entonces, lo que da... Ministerios están un poco más equilibrados los porcentajes, pero en el caso de la Secretaría, lo que nos invita a decir en la propuesta, tenemos que establecer disposiciones especiales donde establezcamos un modo de cómo poder centralizar, estandarizar, por ejemplo, las unidades administrativas y financieras, hasta dónde, hasta qué nivel de estructura, de qué nivel pueden ser direcciones generales, dirección en función al tamaño. O analizar la posibilidad de centralizar algunas, ¿verdad? Respetando siempre esa autonomía de gestión que tiene cada institución, generar mecanismos de articulación. Bueno, ese conjunto de herramientas se incorporaron en disposiciones especiales donde se busca generar condiciones para que se puedan analizar mecanismos de achicamiento, ¿verdad? En función a esa necesidad. Entonces es una innovación también que incorpora el proyecto en las disposiciones especiales en la órbita o en el ámbito del Poder Ejecutivo. Entonces, comentar en líneas generales que el proyecto suma en eso, además establece también unas información o definiciones de conceptos que hemos tomado también de la legislación española. Justamente agradezco, senador, que la mención a la legislación española, nos sirvió de base también para comparar. En el caso, por ejemplo, de la competencia, conceptos de uso diario, cotidiano, que no están regulados. Por ejemplo, ¿qué es competencia? Hablar de la delegación de la competencia, la delegación de firma, la suplencia, por ejemplo, cuando se ausenta una autoridad. Bueno, son dimensiones reguladas, dimensiones que no estaban reguladas en nuestro sistema legislativo, pero que bien la doctrina lo viene tratando y la jurisprudencia, el derecho comparado lo viene aplicando, y Paraguay carece de esas definiciones. Entonces, son algunas que hemos incorporado. Es bueno aclarar, se pueden incluir muchas más, pero con el paquete básico de normativas que vamos metiendo ya va enriqueciendo esa dimensión de regulaciones mínimas que buscamos tener como Estado también para dar una cierta estandarización sobre esas regulaciones. Otras disposiciones que se incorporaron, y es muy importante lo que había comentado el senador Varela, en torno a la necesidad de coordinación entre las distintas instancias. Y sobre esto es importante mencionar de que buena parte del problema del Estado es la disfunción, la falta de articulación y coordinación. Entonces es bueno mencionar de que hay dos niveles importantes que incorpora el proyecto. Por un lado, hay un mandato en las disposiciones comunes del Estado, se incorpora un mandato para que los organismos y entidades y también las municipalidades puedan articular, respetando sus autonomías respectivas, puedan coordinar políticas, para que haya un mayor diálogo. Entonces ese es un mandato en las disposiciones comunes del proyecto, donde se busca de que en plano de igualdad se pueda dialogar entre las distintas instancias, y ese es un mandato que se le encomienda
a todos los organismos, a todas las instancias del Estado, a todas las instituciones públicas. Pero por otro lado, en disposiciones especiales se incorporó dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, respetando la autonomía de los demás poderes, un mandato más imperativo en el que se busca potenciar el rol de los ministerios desde la visión de la política sectorial. La visión de la política sectorial es clave. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo y debajo de los planes de desarrollo están las políticas de los sectores sectoriales, donde se busca definir una orientación que colabore a una visión país. Entonces, lo que se busca en el proyecto es dar mayor fuerza a los ministerios para articular con las distintas entidades que son de la órbita del Ejecutivo. Aclaramos, se respetan muchas las entidades y se hace un distingo de las entidades que no son de la órbita del Ejecutivo. Hay un distingo, es bien adelantó la viceministra, se distinguen las que son del ámbito del Ejecutivo en contraposición a las que tienen autonomía constitucional. Esa distinción se hace. Entonces, las entidades que están en la órbita del Ejecutivo, para que instituciones, los ministerios puedan coordinar mejor con dichas entidades. La visión es potenciar una política de sector, generar los planes sectoriales, poder generar metas sectoriales donde el ministro rector, que es la que es conforme a la doctrina, es la encargada y de liderar el sector, de la política del sector, pueda articular con las entidades para tener una visión conjunta y no se dé lo que se ha dado en muchos años, una disociación entre organismos y las entidades que se fueron independizando. Lo que se busca es generar un espacio de diálogo con esas entidades y generar una agenda común sectorial que colabore a una visión país, ¿verdad? Una visión de plan nacional. Entonces, esas son algunas de las disposiciones especiales que se incluyeron. Otra disposición que se incluyó, y es importante mencionar, es que las definiciones en torno a las dependencias de la presidencia, las jerarquías internas que tiene la presidencia, ¿verdad? Con sus ministerios, desarrollar mejor unas facultades comunes que tienen los ministerios en general, en función a esa visión de rectoría, que es lo que se busca potenciar y que va a ser común a toda creación de ministerio. Y a eso se adiciona lo que ya había adelantado en torno a la posibilidad desde la órbita del Ejecutivo de poder categorizar a las estructuras, a las instituciones del Ejecutivo para poder definir, si bien la ley todavía no lo desarrolla en estos términos en torno a categorizar, habla de la facultad de categorización del Ejecutivo, lo que permite es que podamos hacer lo siguiente, podamos definir instituciones que supongamos nivel 3, 2, 1, 3 son los más pequeños, 2 los medianos y 1 los más grandes. La mayoría van a estar en el nivel 3 y son algunos los que tienen nivel 1. Los que tienen nivel 1, generar una estructura de tipo hasta viceministerio y dirección general. Los de nivel 2 hasta dirección. Nivel 3, que va a estar la mayoría, un ejemplo es a efectos de citar, que sean solamente hasta nivel de jefatura, por ejemplo, los cargos administrativos que llegan hasta jefatura, por ejemplo. Entonces son ejemplos que permiten de alguna forma generar un estándar en función a ciertas características, la cantidad de presupuesto que manejan, la cantidad de funcionarios que tienen. Entonces lo que se busca es dar racionalidad entre la estructura que se propone en contraposición a los recursos objetivos que manejan. Y eso se puede ir ajustando. Por eso es que es importante de que desde el Ministerio de Economía, desde las facultades que se le encomendaría en la regulación desde la órbita del Ejecutivo, se puedan ir estableciendo reglamentaciones para generar esos estándares. Acá es importante aclarar, la realidad es muy variopinta y es muy diversa, y por eso es que no se pueden generar en muchos casos categorías cerradas. Y desde allí es que la intención es vía reglamentación complementar, están en las reglas marco, acá que orientan en ese sentido, y vía reglamentación el prueba de error que permita ir ajustando y achicando a los porcentajes. Por ejemplo, la ley establece un porcentaje mínimo de donde mayormente debe ser la función misional debe ser mayor al administrativo. Eso establece como regla marco, pero le faculta al Ministerio de Economía para poder ir estandarizando, para ir subiendo el estándar y llegar, por ejemplo, al 70-30, ¿verdad? Que es lo que queremos de manera gradual, pero teniendo presente, como dice la viceministra, que tenemos una realidad que es totalmente contraria a eso, ¿verdad? Tenemos una tabla invertida, ¿verdad? Entonces, el proyecto básicamente en ese sentido genera un conjunto o incorpora un conjunto de herramientas que van a permitir generar estos estándares. Y sobre eso es importante mencionar, son disposiciones comunes en general y muy respetuosas de la descentralización, que son aplicables para todas las instituciones del Estado, y otras particulares que se adicionan para el Ejecutivo para que desde esa órbita el MES pueda establecer estas reglas que de alguna forma den mayor orden. Entonces era un poquito eso, disculpen sí.
Sí, sí, adelante, Me viceministra. permite para hacer así como un cierre, para sintetizar un poquitito, ¿verdad? Sí. Tenemos lecciones aprendidas. Después de lo que pasó con la ley 1626, que finalmente pretendía un ámbito bastante amplio y sobre la cual se han planteado una serie de inconstitucionalidades que finalmente hacen que la misma no sea aplicable. Entonces, esto pretende también de alguna forma salvar esos errores, esas lecciones aprendidas, por lo cual este proyecto de ley, así básicamente para que quede como resumen de la idea, tiene principalmente 4 títulos. El primero, alcance, objetivo y alcance. En el segundo están estas normas comunes en respeto sobre todo a las atribuciones de cada nivel y de entidades, legislativo, ejecutivo, la autonomía y autarquía de los gobiernos locales. En el título 3 sí define una mayor rectoría del poder ejecutivo sobre ministerios y secretarías, donde define una serie de herramientas y estándares bien puntuales, bien específicos, aún de manera gradual para llegar a estos estándares que permitan justamente la eficiencia del gasto. Y el título 4, donde está este artículo donde se enuncian algunas de las fusiones, es temporal, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se citan algunas disposiciones temporales, define metas, define plazos y presenta una primera propuesta de fusión. Entonces, prácticamente estas son las 4 patas. La primera, bien cortita, alcance, normas comunes, es el título 2, lo del Ejecutivo y una última parte temporal, con un plazo que define qué vamos a hacer ya en los próximos 120 días y que va a ser elevado a instancias del Congreso Nacional en el marco de sus atribuciones. Entonces creo que con esta primera vuelta podemos también entender y trabajar. Agradecemos desde el Ministerio de Economía la oportunidad de venir a contarles de primera mano en lo que estamos trabajando. En los próximos días vamos a presentar una versión ajustada también de esto que pretende un poquito actualizar, cerrar mejor algunas mejoras conceptuales nada más y presentar también a consideración de los señores parlamentarios, presidente y senadores esta tarde presentes. Muchas gracias. Muy bien. Senador Filisola. Me queda claro que este proyecto entonces van a ajustar y nos van a enviar en las próximas semanas. Eh, Ahora, con relación al otro proyecto, al del servicio civil, 2 preguntas. Uno, si el texto que está en senadores es ya el texto ajustado, o sea, el texto que apoya el Ministerio de Economía. Este, y en caso de que sea así, si hay algún riesgo de que exista alguna norma de ese proyecto que colisione con el proyecto que están trabajando ahora. Entendemos que son complementarios, permiso, presidente, son complementarios este que hace la organización del Estado y el de la carrera civil, son complementarios, no serían contrapuestos, pero sobre el otro que también está a instancias del Congreso actualmente, sí todavía es necesario hacer una revisión un poquito más profunda y sí seguramente van a estar siendo presentados algunos ajustes sobre el mismo. Muy bien. Para una cuestión de metodología del trabajo, sería bueno que podamos adelantarnos algunos elementos nuevos que vayan surgiendo en relación a estos proyectos presentados en el Congreso, para que en este estadio se pueda ir debatiendo y ya encontrando el consenso que tanto buscamos entre los 2 poderes del Estado. Entonces, al decir acá de los compañeros, nosotros queremos ser facilitadores para que la gente, la ciudadanía pueda entender bien el esfuerzo que se está haciendo para reordenar, para hacer que el Estado sea más eficiente, escucharle también a la ciudadanía, escucharle a los afectados directos, en estos casos a los trabajadores de las diferentes instituciones que quieran o se pretendan fusionarse. Y este es el ámbito, el Parlamento. Entonces, queremos hacer esa facilitación. En breve, una vez que acordemos acá el sistema de trabajo, le vamos a acercar también a ustedes un planteamiento para hacer una agenda común y trazarnos objetivos, como dijo acá la profesora Rocío, de manera a poder ver también el rendimiento de esta misma bicameral. Muy bien, diputada. Sí. Bueno, justamente a mí me preocupan algunas cosas. Justo lo que dijo Arnaldo recién, comienzo por el final. Acá vemos en el artículo 51 un montón de instituciones que, como bien manifestaba Andrea, esto
está ahí, ¿verdad? Todavía ni siquiera se analizó y ya vienen a hacer lobby para que su institución no se fusione. Seguro eso. Ya vienen, estamos preocupados por la fusión, tanto peleamos, vamos a desaparecer, nos van a echar a todos, nos vamos a quedar sin trabajo, bla, 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 bla. Ya saben ustedes mejor que nosotros. Y todavía ni siquiera se metió al estudio, ¿verdad? Existe una preocupación genuina en diferentes sectores, ¿verdad? Porque lógicamente, si uno siempre fue independiente, después es lo mismo que ya saliste de tu casa y tenés que volver a tu casa, ¿verdad? No sé. No es fácil para las instituciones. Vimos ahora con el tema Fondo Ganadero y Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? No sé en qué terminó, eso se vetó, parece, se vetó parcialmente. Que fue todo un tema también y la preocupación. Yo me imagino nomás, eso era una fusión, así, dos instituciones, y estas son un montón, ¿verdad? Eso en primer lugar, o sea, creo que tendría que haber una socialización, una explicación así, el Papa Guazú, presidente de estas instituciones, o sea, decirle, unirle, decirle, bueno, esto va a ser así, para evitar el caos, porque va a llegar el momento de la discusión y sabemos que el populismo gana siempre, ¿verdad? Y entonces eso puede hacer caer todo proceso que todos queremos, que una optimización del Estado. Eso por un lado, perdón. Por otro lado, ay, por fin hablan de la delegación de firma, ¿verdad? Que ya no se usa más el PA por autorización, eso no es ilegal, ¿verdad? Totalmente ilegal y se usa en todos los ámbitos y veo que por fin alguien se acordó de eso, pero eso es ilegal y debería haber una directriz bien firme al respecto, independientemente que haya no una ley, existe mecanismo, sacar una resolución en caso de ausencia y ya está, pero sabemos que ni en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo, ni en nada, y eso puede dar lugar a muchos problemas. Por otro lado, la reglamentación. Qué preocupada me tiene, señores congresistas, este tema de la reglamentación de señores ejecutivos. La reglamentación, sacamos una ley de 10 artículos y tenemos una reglamentación de 100, que dice totalmente otra cosa de lo que nosotros dijimos. Y perdemos el rastro de eso. ¿Por qué? Es algo que yo trabajé que no pude avanzar con el gobierno anterior. Hablamos con mi TIC incluso, que nosotros no tenemos una centralización de la información legislativa ni reglamentaria. Nosotros no tenemos una base de datos fiable, no sé qué pague, leyes.com ya es gratis ahora, pero no sé si abarca todo. El Estado debe hacerse cargo de, y lo vimos a través de la Gaceta Oficial, y ahí nos enteramos que incluso hay leyes que hay doble, otras leyes que desaparecieron en el tiempo, que no hay registro. Esa es la historia legislativa, ¿verdad? Entonces, vimos con la gente de MITI, vimos con Paola Vargas en su momento, que era directora de decreto, con la jefa de la directora que era de la Gaceta, para establecer un sistema que sobre la Gaceta haya una interconexión de todas las instituciones que deban reglamentar, que se establezca un sistema informático. Entonces nosotros, bueno, en la página de la Gaceta nosotros vamos a tener la ley a partir de su publicación y vamos a tener todos los reglamentos que van a caer sobre esa ley. Hoy pues nosotros no sabemos si está reglamentado o no, algo pues no tenemos luego dónde buscar pues. Pero San Google a veces no nos da el buscador, no sabemos si se reglamentó, si no se reglamentó. Ahora yo estoy pidiendo informe de una ley de 2016 que nunca se reglamentó. Se pierde, porque todo dice al final, será reglamentada. Y no sabemos si se reglamentó. A veces la reglamentación, la de contrataciones, no sé si ya salió la reglamentación. ¿Cuánto tiene? 500 artículos. Y la ley tiene 200. O sea, ¿para qué es lo que hacemos leyes si después la reglamentación va a ser realmente? Yo estoy muy preocupada por la reglamentación. Yo no sé si siempre fue así. Ustedes que tienen más experiencia, Arnaldo, acá Rafa, que ya estuvieron en periodo pasado, desde antes, vamos a decirle, si tanta reglamentación. Ahora no sale una, hasta declaración del día de la chipa va a tener su reglamentación dentro de poco. Que va a tener un artículo de la ley y la reglamentación 15. Para ver qué clase de chipa es lo que vamos a festejar ese día, ¿verdad? Pero de verdad yo les digo, yo estoy muy, muy preocupada, porque aparte la reglamentación depende del humor de la autoridad que venga. O sea, hoy es Santiago Peña, 2028 puede ser Payo Cuba, ¿verdad? Entonces, dejamos todo para la reglamentación, de mucha, para mi gusto. No sé si eso está bien, está mal, pero yo pongo al debate donde puedo, pongo al debate. Y no sé si nos estamos preocupando tanto, porque aparte no existe una
transparencia, o sea, no es transparencia la palabra, no existe publicidad con relación a cuando una ley es reglamentada y dónde nosotros podemos encontrar la reglamentación. Y bueno, pues no tenemos. Sí. Si me permite, presidente. Nosotros tenemos, es cierto lo que dice la diputada, debería hacer un análisis profundo sobre eso. Tenemos un caso reciente, ¿verdad? En donde en la ley de la reglamentación de la ley de compra, en la reglamentación hay más de 30 artículos inconstitucionales. Entonces, sobrepasa el alcance de la ley y toda la reglamentación. Entonces, a lo mejor eso es un tema que hay que analizar profundamente, inclusive si cuando es un proyecto del Poder Ejecutivo, sobre todo, debería venir ya con un borrador de reglamentación el proyecto de ley, ¿verdad? Porque o si no vamos a caer en lo que es la ley de contrataciones públicas, la ley de compra pública hoy, que va a tener que ser revisada en su totalidad. Yo creo que esa ley no va a sobrevivir el año que viene. Gracias, presidente. Sí, algo que tenía nomás en mente, quisiera consultarle a la gente del Ejecutivo. ¿Existe un proyecto de fusión con la DINATRAN y el Viceministerio de Transporte? No, y por eso. Está bien. En el 9. Y el Viceministerio de Transporte. Es parte de es parte de lo que, permiso, presidente, de lo que está como propuesta enunciativa de entidades que podrían, si tienen, por supuesto, el parecer favorable del Congreso, también parte de la propuesta de lo que estaría como fusión, ¿verdad? Sí. Sí. Le consultaba esto, presidente, porque estamos trabajando, congresistas de varias bancadas dentro de la Cámara Baja, estamos trabajando con un proyecto de ley que fusionaría la DINATRAN con el Viceministerio de Transporte. Entonces, para crear una Dirección Nacional de Tránsito. Que también hay una Agencia Nacional de Tránsito. Sí. Sí. Achicamiento y nada con el asunto de nada, Philly. Claro. Achicamiento. ¿Hacia dónde la chica? Señor. Consideraciones finales, después nosotros nos quedamos para redondear metodología. Senador. Un poco con relación a lo que decía el colega. Yo realmente les recomiendo que saquen ese artículo, porque va a generar tanto ruido y tanto debate y va a peregrinar tanta gente por esta comisión que al final nos vamos a terminar perdiendo el debate general, que es establecer un marco. O sea, por empezar a discutir que la Senat no se vaya a Interior, que se vaya a Defensa, que no se fusione, que se quede en Presidencia y todo lo demás, se va a frustrar. Les digo, sinceramente, se va a frustrar. Si ustedes pueden hablar con el ministro o con el presidente, yo les recomiendo con mucha franqueza que saquen ese artículo para que este proyecto pueda pasar el 51. El que hace la enuncia. Porque aparte, si ustedes me dicen que todavía que va a tener efectividad, pero ni siquiera tiene efectividad porque igual van a tener que venir los proyectos uno por uno. Así que es una declaración, una expresión de deseo, no tiene ni siquiera... Claro, nos van a volver locos. Por eso, yo le digo sinceramente, lo mejor es sacar y en todo caso, o dejar una cuestión más general, que en 120 días el Ministerio, el Poder Ejecutivo enviará una hoja de ruta o como quieran llamar. El otro artículo que va contrario a lo que piensan principalmente los diputados es el artículo 43, que hace la centralización total de la obra pública en el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? No en el caso de las gobernaciones, porque podría analizarse también la descentralización. Para el Ejecutivo, para sacarla al MEC, eso me parece bien. Muy bien. Sí.
También tomamos nota de todas las sugerencias y preocupaciones de los señores parlamentarios. Llevamos esto al análisis con el señor ministro Carlos Fernández también, pero tomamos nota de cada una de sus sugerencias y recomendaciones, así como de sus preocupaciones que son súper genuinas y válidas, ¿verdad? Solo una última consideración, algo adicional que está en esta propuesta de ajuste que va a ser remitida próximamente, que tiene que ver con un concepto clave que mencionaba la diputada Vallejos con relación a la transparencia, ¿verdad? Y lo que se pretende, hay un artículo adicional que justamente, y les leo, que pretende crear una plataforma centralizada de transparencia y acceso a la información pública. Hoy también hay dispersión desde el viceministerio que hoy me toca encabezar, que es el de Capital Humano. También nosotros llevamos la rectoría de la Ley 5189, que es la que brinda acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos. Entonces ahí realmente hay muchísimo que hacer en lo que es transparencia activa, donde la ciudadanía va a poder realmente encontrar un valor sobre la información que se da. Y ahí también hay trabajo que realizar. Parte de los ajustes que van a ser presentados también tienen que ver con esto de brindar de alguna forma alguna centralización en cuanto a la información, ¿verdad? Entonces la transparencia es un concepto clave. El tema de la reglamentación que mencionó la diputada también es una preocupación genuina que vamos a elevar al señor ministro y al equipo que está trabajando en este proyecto de ley. Así que gracias, presidente y señores congresistas. Se agradece entonces la presencia de la viceministra, del equipo técnico, y vamos a estar en contacto. Presidente, antes de que se vaya, quisiera compartir un poco, brevemente nomás, una experiencia que tuvimos en la Comisión Sí. de Reforma Penal con el paquete de las leyes para el lavado de Gafi. En su momento trabajamos en esa oportunidad y hacíamos artículo por artículo. O sea, de repente, no sé, ya un poco adelantando, para poner nomás sobre la mesa algo que funcionó, ¿verdad? Con ese paquete de leyes por lo menos, que nos íbamos así, artículo por artículo. Cuando yo no entendía una cosa o vos no entendías, y entonces íbamos de alguna manera viendo y planteando los problemas. Sí.